Los retos que se le presentan al nuevo ministro de Educación y al nuevo gobierno en el sector educativo son enormes, luego de una pandemia que ha generado brechas de aprendizaje significativas en la población escolar colombiana. Es necesario atenderlas con prioridad. La reforma a la Ley General de Educación, la reforma a la Ley de Educación Superior, la priorización en la educación inicial, la necesidad de dignificar la profesión docente, la articulación entre la educación básica y la educación posmedia, son entre otros los retos fundamentales que se le presentan a este nuevo gobierno, retos que esperamos logren cumplir. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de A la Hora del Té. Acabamos de escuchar a la decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Externado hablar sobre el tema central que nos reúne esta tarde y tiene que ver con qué viene para la educación en Colombia desde muchas perspectivas. La primera de ellas, por supuesto, el cambio de gobierno. ¿Qué podemos esperar a partir de esta nueva mirada del poder, si es tal, dentro del Ministerio de la Educación? Y con respecto a los cambios que se requieren urgentes. Entonces, Camilo y yo les damos la bienvenida. Camilo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en la hora del té. Realmente tenemos un invitado, ¿cómo se diría? ¿De alto turmequé? De alto tu merced. De alto turmerced. Bueno, pero ¿cómo sería un poquito más tirado hacia la costa? ¿Sí? Verdad, tenemos un invitado cipotudo number one, el yo sí te digo de los que mandan la parada en el ámbito universitario, pero también comprende perfectamente la situación en la educación a nivel general. Es decir, es un bacán intelectual, lo cual es muy difícil, porque los intelectuales a veces no leen el mundo. En cambio, quien viene hoy se va a notar que sí. Y claro que sí, realmente Jorge Torres es el rector de la Universidad Pública de Córdoba, Unicórdoba, y queremos darle una invitación muy grande porque quiero decirles que quedó de presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Colombia y también nos comentó, y bueno, en entrevista interna, nos comentó que recibieron por ahí un documento muy interesante que vamos a estar hablando dentro del programa, especialmente porque quiero darle un saludo muy grande a Oriente Estéreo 97.0 en Cali, que se está conectando con nosotros, a la máxima 87.4 en el Retorno Guaviare. Quiero darle también un saludo a Camaxagua Estéreo 104.1 FM. Bueno, me estoy aprendiendo los diales de las emisoras comunitarias que se están vinculando con nosotros y en la 90.1 en La Guajira, el Conejo Estéreo. Les damos las bienvenidas a las emisoras que realmente siempre han estado ahí acompañándonos, siempre están ahí muy pendientes y están retransmitiendo nuestra programación. Muchas gracias por escucharnos en todos esos lugares del territorio nacional. También sé que, digamos, en Guatemala y en Brasil también hacen algunas cosas similares. Vamos a revisar eso, pero muchas gracias a toda esta lista que nos traes, Camilo, porque para nosotros es muy importante saber que lo que decimos aquí tiene resonancia en el corazón de la montaña, del río y del mar colombiano. Gracias. Claro que sí, y dándole la entrada para que nosotros empecemos a desarrollar el tema de el análisis de la educación, qué viene para la educación en Colombia, pues démosle la entrada a nuestro invitado Jairo Torres. Jairo, muy buenas tardes, bienvenidos a Educación al Tablero, especialmente a la hora del té. Muy buenas tardes a ti, Camilo, gracias por la invitación, igual que a Federico, por permitirme pues este espacio para dialogar en esta tarde sobre el tema que nos convoca y es pues los grandes desafíos, lo que se viene para la educación superior y específicamente la educación superior pública en Colombia. Muchas gracias, profesor Jairo. Para nosotros también, a partir de lo que Camilo sin duda nos dijo, es súper claro estar con un presidente, sobre todo un presidente de una asociación tan importante, porque es que estamos hablando nada más y nada menos que son las universidades públicas, el corazón de la educación del país. Es decir, usted tiene, digamos, está a la cabeza del corazón
de la educación del país. Entonces, para nosotros es fundamental, porque cómo pensarse efectivamente la educación si no es a partir de lo público, una educación a la que podamos tener acceso. Y sin embargo, cuando los hijos de la pública hablamos de ella, podemos ver lo difícil que es entrar a una universidad pública. Yo soy de una universidad pública, y estudié Derecho. Cuando yo entré a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, es agradecidísimo con ella, nos presentamos 948 personas y pasamos 90 personas, ¿sí? Eso quiere decir que se quedaron sin estudiar las otras 800 y pico, y digamos que por esas personas que no estudiaron yo decidí terminar mi carrera. A pesar de eso, de los 90 que comenzamos, acabamos 25 y el día de la graduación estuvimos 12. No sé si podemos comenzar a hablar un poco de eso, profesor Jairo, acerca de ese panorama que llega cuando usted asume la presidencia, que ve toda la experiencia que tiene usted pensándose la educación pública, todo este primer panorama que tiene enfrente para que nuestros escuchas, televidentes, webmasters, qué sé yo, puedan sentir una primera mirada suya sobre el estado actual y decir, vean, esto es lo que está sucediendo y consideramos que por aquí hay que comenzar a mirar el problema. Sí, muy bien, Federico. Por supuesto, hay que hacer un contexto digamos, de este tema, que es un problema. Tú lo has descrito, digamos, desde la experiencia vivida, y efectivamente eso está ocurriendo. Pues yo soy el presidente del sistema universitario estatal, que son las 34 universidades públicas de Colombia. ¿Sí? En Colombia existen 34 universidades públicas. Y efectivamente, el gran problema en Colombia, y quiero partir de aquí, es que si bien es cierto la Constitución Política de 1991 estableció la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, en la práctica eso no se ha realizado. Y lo que encontramos hoy es la negación de un derecho fundamental, la imposibilidad que tienen millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior. Y aquí quiero introducirme en el tema. Hoy en Colombia, la educación superior como servicio público está soportado en un sistema mixto. ¿Qué significa un sistema mixto? Que la educación superior como servicio público lo presta el Estado con sus 34 universidades y los privados en las universidades privadas. Hoy en Colombia, las 34 universidades públicas tenemos 650.000 estudiantes matriculados. 650.000. ¿Sí? El resto está en las universidades privadas. Eso corresponde a una cobertura del 52%. Significa que el 48% de los jóvenes en condiciones de ingresar al sistema de educación superior no lo están haciendo. Y eso es una cifra de 2.200.000 jóvenes que hoy no tienen acceso a la educación superior. 2.200.000 jóvenes. Que si usted mira el mapa de Colombia, va a encontrar que ese porcentaje está anclado en las regiones del país que han estado marginadas de los beneficios del desarrollo, donde la presencia del Estado ha sido débil o nula. Me refiero al Pacífico, me refiero al sur, me refiero al Caribe. Y digo esto porque este tema de la cobertura muestra el contraste de las profundas inequidades con las cuales se ha construido Colombia como país. ¿Por qué le digo esto? Porque el 52% de la cobertura universitaria se encuentra en 3 ciudades, Cali, Bogotá y Medellín. El 52% está en 3 ciudades, ¿sí? Que contrasta con lo que está pasando en el sur. Hay 5 departamentos en Colombia donde no hay universidad pública. 5, que eran los antiguos territorios nacionales, ¿sí? Y departamentos como el mío, Córdoba, de cada 100 bachilleres que egresan al año, solamente 23 ingresan a la universidad. Es decir, una cobertura del 23%, cuando el promedio nacional está en 52%. Entonces, esto que estoy planteándole aquí, esta descripción, estos datos estadísticos, lo que evidencian es precisamente la negación de un derecho fundamental. ¿Sí? Entonces, lo primero, que son las grandes expectativas que tenemos con el gobierno del presidente Petro, es que realmente la educación sea un derecho fundamental. ¿Y ser un derecho fundamental qué significa? Que todos los jóvenes en Colombia puedan acceder a él desde el punto de vista de su autonomía y de su libertad. Entonces, creo que aquí está el primer gran reto del nuevo gobierno, es cómo amplía cobertura. Ahora bien, cuando hablamos de ampliar cobertura, no significa simplemente habilitar sillas en aulas, porque es que la cobertura implica calidad y pertinencia. ¿Y qué significa calidad? Que hayan las condiciones para que un joven en Colombia se pueda formar en las mejores condiciones en una disciplina científica, sea cual sea la que él defina. Y pertinencia significa que esa formación
le respondan al aparato productivo del país. Que ese joven, una vez se gradúe, se pueda insertar en el aparato productivo de su región, de su territorio, y pueda contribuir a jalonar el desarrollo. Aparte, por supuesto, de generar movilidad social y superar la pobreza, que es lo que la educación hace posible, es lo que la educación permite. Entonces, nosotros desde el sistema universitario estatal, en los últimos años, hemos tratado de visibilizar esta realidad en el país. Y esto hay que sumarle algo, Camilo, y tiene que ver con la desfinanciación. Cuando yo les digo a ustedes que hoy las 34 universidades públicas tenemos 650.000 estudiantes, eso demuestra el esfuerzo que ha hecho la universidad pública, a pesar de que el Estado no ha correspondido proporcionalmente. Hoy el 49% de los recursos con que funciona la universidad pública son recursos propios, lo genera ella misma a través de la venta de servicios. ¿Sí? ¿Y por qué le digo que esto es un contraste? Porque en el año 1993, un año después de haber sido promulgada la Ley 30 del 92, que es la ley que rige la educación superior, en ese entonces, año 1993, existían en Colombia 32 universidades públicas. Y en ese año, 1993, teníamos 158.000 estudiantes. 1993. Hoy, 2021, 2022, tenemos 650.000. O sea, incrementamos en 500.000 cupos. ¿Qué significó haber incrementado 500.000 cupos? Mayor infraestructura física, tecnológica, mayor vinculación de profesores, de trabajadores, internacionalización, investigación, todo lo que se requiere para prestar un servicio educativo con los mayores estándares de calidad. Y el Estado no correspondió proporcionalmente. Por eso hoy el 49% de los recursos con que funciona la universidad pública tiene que generarlo. ¿Qué ha planteado el SUE? Hay que reformar la Ley 30 en el artículo 86 y 87. Porque el artículo 86 establece que el indicador de transferencia año a año del Estado, de la Nación a las universidades, el IPC, y nosotros en los últimos 20 años hemos crecido año a año 5 puntos por encima del IPC. Eso significa un faltante de 3.5 billones de pesos que el Estado colombiano le ha dejado de girar a sus universidades y que las ha condenado a la venta de servicios. Por eso hoy nosotros no podemos crecer más. Hemos llegado a un límite, hemos llegado a un techo. Es decir, el Estado no ha sido proporcional al esfuerzo que hemos hecho las universidades públicas, y es la evidencia clara de la negación de un derecho fundamental. Y ese es el contexto en el cual el nuevo gobierno tiene esa prioridad, que es lo que ha dicho el presidente Petro, de que él va a priorizar en la educación pública superior para que los jóvenes, sobre todo de las regiones más marginadas, más abandonadas del país, puedan tener el acceso a ese derecho, puedan dignificar su vida, puedan generar movilidad social, que es lo que esperan los territorios. Así que se construye la paz. Así que se construye el Estado social y democrático de derecho, haciendo posible el goce de los derechos, no la negación de los derechos, que es la que nos ha condenado como sociedad y nos ha metido en un círculo del conflicto y de la violencia interminable. Así que digo esto porque, digamos, es el contexto, y sobre ese contexto lo que estamos planteando nosotros es qué salidas hay. Por ejemplo, cómo podemos incrementar cobertura. Por ejemplo, cómo hacemos esto en las regiones. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo se puede hacer? Digamos, esa es la discusión, y ya nosotros nos hemos sentado, y me he sentado con el presidente Petro, he hablado de estos temas con él, igualmente con el ministro de Educación Nacional, el doctor Alejandro Gaviria, pues hemos ventilado, porque el SUE, que es el gremio de universidades, nosotros hace años venimos trabajando eso, hemos construido un modelo de regionalización de cómo es posible incrementar cobertura en condiciones de calidad y pertinencia, cómo se tiene que reformar la Ley 30 en su artículo 86 y 87 con un nuevo indicador que el SUE ya construyó, que es el ICE, que es el índice de la canasta educativa, que reemplaza el IPC, que es el actual indicador del artículo 86 de la Ley 30. Es decir, nosotros hemos construido todo un modelo con todo el rigor técnico, académico que este tipo de propuestas requiere, y lo hemos venido divulgando y visibilizando en el país. Precisamente la próxima semana tenemos un encuentro en el Congreso de la República con los ponentes que radicaron el proyecto de reforma del artículo 86 y 87. Estamos a la espera de una reunión con el señor presidente de la República, todos los 34 rectores. Así que el objetivo es contribuir a que realmente esto se dé, contribuir a que avancemos, contribuir a que los jóvenes en Colombia puedan tener la oportunidad de gozar y ejercer un derecho fundamental como es el acceso a la educación superior pública. No te escucho, Federico, tienes el micrófono cerrado. Nuestros asistentes están acostumbrados a leerme los labios cuando eso pasa, entonces, doctor, más atención con mi vocalización. Toca temas fundamentales el profesor Jairo. Le agradezco que ponga usted
en el corazón del asunto, que básicamente tiene que ver con una pregunta que precisamente nos hacen desde Más Arte, Menos Guerra, desde Marquetalia Caldas, y nos dice cómo entender los procesos de universidad pública para los municipios alejados de las ciudades capitales. Y es, antes de que lo preguntara oficialmente, algo que ya respondió el profesor Jairo y se vuelve fantástico, porque eso quiere decir que por primera vez, no sé si en toda la historia del país, se está comenzando a conectar una necesidad fundamental de entender a la educación como un asunto desde donde nos podamos cohesionar como país, ¿sí? Hasta el momento se ha entendido que lo máximo que se ha entendido eso es el fútbol, ni siquiera el ciclismo, ¿sí? O sea, pensarnos en la educación como una apuesta de idioma en común y como una posibilidad de cohesión me parece fantástico, primero. Segundo, lo que usted está planteando, profesor Jairo, es decirnos que las vidas que fueron entregadas en el paro nacional, la sangre que corrió no fue en vano, es decir, que esas personas que entregaron su vida por una transformación social, que fueron entregadas en el paro nacional, hay un eco, bueno, pareciera entonces que tenemos, digamos, como entender que no es que haya sido así, sino que tenemos una, no fue en vano, digamos. Y lo último quisiera saber, profe, que no es que haya sido así, sino que tenemos yo siento un eco, no sé si... Bueno, ok. Entonces, lo último, profesor Jairo, es que usted nos está diciendo que es posible. Es decir, al gobierno Petro, desde antes de subir, se le calificó de populista y de que lo que estaba prometiendo era sencillamente una forma falaz de llegar al poder a través de promesas imposibles de cumplir. Y sin embargo, la última parte de su intervención nos dice, nosotros ya hemos estudiado el asunto, ya sabemos cuáles artículos hay que cambiar, cómo hay que cambiarlos y es posible aplicarlos. Eso me parece fantástico que lo podamos entender un poco más y Camilo está de acuerdo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Cuál ha sido? O sea, usted lleva años estudiando eso, el problema de la Ley 30, que ha sumido a las universidades en formas de supervivencia realmente muy, muy difíciles y que las ha puesto en una situación muy compleja. Entonces, sí creo que es importante para todos escuchar cuál es el problema, cuál es la solución y si es posible a nivel de entender que en este momento están dadas las condiciones de disposición gubernamental y real para hacerlo. No sé si Camilo quisiera añadir algo. Sí, Federico, yo quiero centrarme un poco en la inquietud tuya para relacionarla con la pregunta que nos hacen el oyente que nos está sintonizando. Y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la reforma de la Ley 30, nos estamos refiriendo específicamente a dos artículos de la Ley 30, el artículo 86 y el artículo 87, que hacen referencia específicamente al tema de financiación de la universidad pública. No nos estamos refiriendo a otros aspectos de la Ley 30. Sí, estamos refiriéndonos a los aspectos de financiación. ¿Por qué de financiación? Porque el artículo 86 y 87 establecen, ¿sí? Eso lo hizo el legislador, el Congreso en el año 1992, que el mecanismo de transferencia de la nación a las universidades año a año de los recursos iba a ser el IPC. O sea, el legislador, el Congreso, no pensó en el año 92 que las universidades públicas íbamos a crecer. En el año 93, como ya les dije, teníamos 158,000 estudiantes y la nación nos transfería en promedio 11 millones de pesos por estudiante. Hoy nos transfiere en promedio 4,700,000 pesos por estudiante. Pero nosotros crecimos del 93 a hoy 500,000 cupos más. Hoy tenemos 650,000. ¿Y qué implicó haber crecido en cobertura de 158,000 a 150,000? Mayor vinculación de profesores, tanto de plantas, catedráticos, mayor infraestructura física. Les doy este dato. En el año 93 teníamos 2,200,000 metros cuadrados construidos las 32 universidades públicas. Hoy tenemos 4,500,000, o sea, duplicamos toda la infraestructura tecnológica, la investigación, la internacionalización, o sea, todo el requerimiento para tú soportar una oferta académica, ¿sí? Eso no, el Estado no correspondió porque ese indicador se quedó pequeño, se quedó débil frente al crecimiento de la universidad. ¿Cómo entonces respondió la universidad a ese crecimiento? Le tocó salir al mercado, a la lógica del mercado y a vender servicios. ¿Qué servicios venden las universidades? Matrículas de pregrado, matrículas de posgrado, diplomado, seminario, cursos, interventoría, consultoría, proyectos de extensión, proyectos de investigación, lo que venden sus laboratorios, sus centros, sus institutos, todo ese conocimiento lo convierte en dinero y suple el faltante
que el Estado en los últimos 30 años le ha dejado de girar a sus universidades. Entonces, eso es lo primero que hay que corregir. ¿Qué ha propuesto el SUE? Oiga, cambiemos ese IPC, cambiemos el IPC por un nuevo indicador, que es el ICE, que es el índice de la canasta educativa del DANE. ¿Cuál es la diferencia entre el IPC y el ICE? Que el ICE, que es el modelo que construye el SUE, incorpora variables que no incorpora el IPC. ¿Cuáles son? Que es donde más nos pesa en nosotros en la dinámica de las universidades. Vincular profesores de planta, cobertura, ¿sí? Vinculación de trabajadores y el 1279, que es un decreto ley en el cual a los profesores universitarios su salario lo determina la producción científica que ellos generen. Esas 4 variables hoy son las que no tienen un peso financiero en las universidades, ¿sí? Y que el IPC, el indicador de transferencia, no cobija. En consecuencia, ese es el cambio que estamos haciendo. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es esa reforma. Si esa reforma se da, que va a estar de la mano de la reforma tributaria, porque lo que ha dicho el presidente Petro es que para él hacer las inversiones sociales que el país demanda y necesita como educación, requiere dinero. El Estado requiere dinero. Por eso se está tramitando o se va a tramitar una reforma tributaria. Entonces, lo primero, que el Estado tenga los recursos. Segundo, la reforma al artículo 86 y 17, que la universidad pública tenga los recursos. Y el tercer elemento que va en sintonía con la pregunta que hace la audiencia, tiene que ver, bueno, ¿y cómo entonces nosotros llegamos a las zonas más apartadas? Aquí el Estado tiene que priorizar. ¿Y a dónde tiene que priorizar la regionalización de la universidad pública? El goce de este derecho. Hombre, en las regiones donde esos indicadores están mucho más rezagados. ¿Cuáles son esas regiones? El Pacífico, por ejemplo, el sur del país, el Caribe colombiano. Allí tiene que afianzarse. ¿Qué ha propuesto el SUE? ¿Qué hemos propuesto nosotros? Le hemos dicho al gobierno, le hemos dicho al ministerio. Si la universidad pública cuenta con los recursos, la universidad pública puede regionalizarse. ¿Qué es regionalizarse? Oiga, en Colombia hay 34 universidades públicas. Las 34 universidades públicas tenemos hoy 1.700 programas de pregrado. Óigase bien ese dato, 1.700 en las 34. Tenemos 1.300 programas de posgrado, entre especialización, maestría y doctorado. Tenemos investigadores, tenemos laboratorios. Eso es del Estado, eso es público. ¿Cómo? A través de una flexibilidad normativa. Nosotros regionalizamos la universidad pública con esas condiciones, soportada en la capacidad instalada de las 34 universidades públicas. Entonces nosotros hemos dicho, hay que regionalizar la universidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Córdoba, existe una universidad que es la de Córdoba. Como en Sucre existe la de Sucre, Magdalena de Magdalena, Atlántico Atlántico, Guajira Guajira, Chocó Chocó, el Cesar, la Universidad Popular de Cesar, que esas universidades se puedan fortalecer y se puedan regionalizar en su departamento, para que esos jóvenes puedan acceder a una educación con calidad y pertinencia. Ese es el modelo que hemos propuesto, pero eso va de la mano de las condiciones financieras. Y para que hayan esas condiciones financieras es necesario reformar el artículo 86 y el artículo 87 de la Ley 30 de 1992. Tenemos 1.700 programas de pregrado, entre las 34. Tenemos que rotar esos programas. Por ejemplo, yo les doy este ejemplo. Si yo en Córdoba me regionalizo y llevo una sede al Alto Sinú, Tierra Alta y Valencia, allá tenemos unas condiciones perfectas, todo. Crear un programa nuevo pertinente a la vocación, diga usted, por ejemplo, una ingeniería forestal, le voy a colocar este ejemplo, una ingeniería forestal, pero mi universidad en su oferta no la tiene, pero la tiene, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, o la tiene la Amazonía, o la tiene Magdalena. ¿Cómo flexibilizamos normativamente que yo pueda traer ese programa y adaptarlo a esa subregión del departamento de Córdoba? ¿Sí? Que pueda haber movilidad de profesores allí. Es decir, cómo compartimos esa fortaleza de un sistema estatal. Es decir, los insumos están. ¿Cómo construimos un modelo sobre esos insumos? Y lo movemos en función de un objetivo. Y es que la mayor cantidad de estos jóvenes que hoy no tienen acceso, lo puedan tener. En las regiones donde el nivel de rezago, el nivel de inequidad y de acceso es más precario. Ahí es donde hay que impactar. Es decir, el Estado tiene que priorizar cuáles son las regiones del país. Porque mire, Camilo y Federico, yo he dicho, en las regiones más abandonadas del país, como en el caso de Córdoba, que ha sido una región controlada por actores armados ilegales, cuando estos jóvenes no entran a la educación en cualquiera de sus niveles, técnico, tecnológico, universitario,
cuando no tienen ninguna otra oportunidad, estos jóvenes se convierten en una especie de ejércitos de reserva para la guerra. Porque en esas zonas abandonadas por el Estado, lo que históricamente ha predominado son actores paraestatales, grupos armados al margen de la ley, donde estos jóvenes la única opción que hacen es irse a esas estructuras ilegales a sobrevivir. Es allí donde el Estado tiene que corregir esa falla. Y es donde hablamos nosotros de garantizar derechos. Colombia tiene que rectificar. Nosotros hemos venido en una larga tradición de negación de derechos. Entonces, yo creo que eso tiene que revertirse y esas son las expectativas que tenemos con el gobierno del presidente Petro, donde su pensamiento pues, tiene que impregnar una visión de Estado diferente. Entonces, allí está el escenario. Así que este tema de la educación hay que construirlo allí. Por eso nosotros hemos tratado de hacer el mayor diálogo posible, colocar todas nuestras capacidades, lo que nosotros como sistema universitario estatal hemos construido para que el Estado pueda entender esto y podamos hacer una intervención lo más precisa posible. Y sobre todo, que estas reformas que se hagan se conviertan en política de Estado, porque nosotros venimos de una larga tradición de políticas de gobierno, y viene un gobierno y cambia. Esto no se va a lograr en 4 años. Esto requiere, porque esto es un rezago social histórico de décadas, que no se va a corregir en 4 años. Entonces necesitamos que se hagan políticas de Estado que garanticen la educación como derecho, que este país en los próximos 12, 16 o 20 años pueda hablar al mundo y decir, nosotros en Colombia hoy hemos garantizado un derecho fundamental que hace décadas atrás no se había garantizado. Igual que otros derechos, pero yo aquí me estoy refiriendo en este caso particular a la educación. Tenemos un ministerio que realmente recoge 2 principios fundamentales. 1, pertinencia. 2, calidad. Y realmente el Ministerio de Educación siempre se ha movilizado en esta balanza, pero hay algo muy importante y que en este momento no solo Unicórdoba, sino que muchas de las universidades públicas han jugado este papel de entender que para tener pertinencia y tener calidad hay que tener un soporte, y es un soporte administrativo económico, ¿sí? No solo administrar el recurso, sino que económico, administrarlo y proyectar ese recurso, encontrando el recurso en algunos puntos que ya el rector Jairo no lo aclaró. Hay un punto interesante, que realmente es un juego de un equilibrio mixto, donde el conocimiento empieza a presentarse también como una posibilidad y como un efecto garante de dar recursos a la región. Las universidades empiezan a ser un hito de recurso, y no solo recurso académico, sino también económico. Ahora bien, este recurso empieza a hacerle un contrapeso a la guerra, y la universidad empieza a hacer un efecto de paz inmediato en las regiones. ¿En qué sentido? 1, permite proyectar a la juventud de las regiones. 2, permite revertir conocimientos específicos, técnicos y profesionales en el desarrollo de la región. Y 3, uno que es muy importante, le genera también una altivez a la región, en el sentido de que todos empezamos a profesionalizarnos. Estos 3 elementos terminan encontrándose con una pandemia, nos cierran, y la pandemia se enfrenta también a un ejercicio donde no teníamos soporte técnico. Entonces, en este preciso momento, las universidades encuentran que todo este soporte técnico que es necesario para que las universidades funcionen, técnico y tecnológico, sí, se vio muy evidente que hace falta, especialmente por la pandemia. Pero se construyeron algunos ejercicios y se les permitió algunos ejercicios importantes que se desarrollaran en la pandemia, y que hoy continúan y que están mostrando una internacionalización de todas las universidades públicas. Señor rector, de esta manera, ¿qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué nos sirvió para visibilizar administrativamente, y cómo nos proyectamos económicamente desde lo que aprendimos en la pandemia para hacer una nueva universidad pública? Camilo, esa pregunta tuya indiscutiblemente amerita un trabajo de investigación muy riguroso. Creo que todavía no hemos dimensionado
los efectos de la pandemia. No lo hemos dimensionado, ¿no? Y efectos en todos los sentidos, cuando hablamos de no en el conjunto de la sociedad, sino de la educación. Ahí hay grandes aprendizajes, grandes enseñanzas, pero también la pandemia visibilizó lo que el país conocía, pero que no lo había podido sentir en plenitud, y es las profundas carencias. Un país donde más de 20 millones de colombianos no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Te puedes imaginar cómo sobrevivió el sistema educativo durante esos 2 años, donde en veredas, en corregimiento, el Internet no lo conocen, no sabe que eso existe. ¿Sí? Te puedes imaginar el esfuerzo educativo que fue necesario hacer allí, el liderazgo de los docentes, de los profesores, de las maestras, en las veredas, en los corregimientos más apartados de esta geografía nacional abandonada, invisible. ¿Sí? Y en el caso de las universidades, tampoco fue la excepción, porque, por ejemplo, las universidades de región, como el Caribe, el Pacífico, el sur del país, pues la mayor parte de nuestros estudiantes también son de corregimientos y de municipios apartados digamos, de los centros urbanos, y allí no tenían acceso a Internet. Entonces, realmente es un trabajo de liderazgo importante. Pero ¿qué también permitió esto? De que la virtualidad es un complemento al proceso formativo. El sistema educativo colombiano es un sistema educativo presencial. Era impensable antes de la pandemia de que nosotros migráramos abruptamente a la virtualidad, con todas las limitaciones que eso conlleva, en términos pedagógicos, didácticos, de estilos de aprendizaje, de todo. Es un cambio abrupto, o sea, nos metieron así y nos tocó sobrevivir de una u otra manera. Pero creo que eso dejó grandes enseñanzas y nos abren también posibilidades de cómo se puede concebir la educación, cómo se puede repensar la educación en su conjunto y cómo puede esto contribuir a regionalizar y a democratizar el acceso a la educación. Esto es muy importante. Yo creo que eso no puede dejarse al margen, eso tiene que incorporarse. Y en el caso de las universidades, te hablo de las 34 públicas, que generamos una gran solidaridad durante este tiempo de la pandemia, pues logramos compartir muchas fortalezas y creo que las tenemos y nos pueden ayudar muchísimo en el marco de una política de regionalización de la universidad pública, pero eso va a requerir, porque cuando hablamos de regionalizar la universidad pública, no solamente es la capacidad de la universidad en sus condiciones instaladas, sino que eso requiere del Estado local, de la institucionalidad, que en esas veredas y esos corregimientos haya acceso a Internet, que los jóvenes accedan a computadores. Es decir, se requiere capacitar a los maestros, porque aquí hay un elemento muy importante, Camilo y Federico. Yo estoy hablando aquí de la educación pública superior, pero mire, la educación hay que pensarla en su conjunto, integralmente. La educación básica y media en Colombia es muy deficiente. Nosotros en las universidades lo sentimos. Nuestros estudiantes de la media y de la básica vienen con muchas fragilidades, muchas debilidades en términos de las capacidades académicas. Y eso es entendible porque ustedes lo saben. Hay muchas regiones del país donde no hay maestros, donde la infraestructura educativa es precaria, es degradante, ¿sí? Donde los muchachos no tienen acceso a la alimentación, etcétera, etcétera. Es una multiplicidad de factores. Entonces nosotros aquí estamos hablando de la educación pública superior, pero si Colombia quiere tener un sistema educativo robusto, si Colombia quiere repensarse como país, como nación, tiene que pensarse desde la educación. Y eso implica integrar el sistema de educación en todos sus niveles, preescolar, básica, media y superior, para que este país pueda hacer realmente una verdadera revolución social. ¿Sí? Entonces no es solamente el acceso al derecho, sino las condiciones de calidad para el goce de ese derecho. Y eso implica pensar la educación integralmente. Así que creo que hay grandes retos del Ministerio de Educación, no solamente pensar esto que estoy planteando yo de la educación pública superior, sino qué vamos a hacer con el preescolar, qué vamos a hacer con la educación básica y media. Ahí hay grandes debilidades, grandes fragilidades que tienen que ser repensadas y tienen que ser intervenidas a través de acciones de Estado. Entonces yo creo que eso hay que pensarlo, pero Federico y Camilo, la pandemia y los efectos de la pandemia en la educación nos dejó grandes enseñanzas. Y lo importante de esas enseñanzas es cómo incorporamos esas enseñanzas de aquí en adelante y cómo fortalecemos la educación. Mire, yo he dicho, por ejemplo, el caso de las universidades, era impensable que el estudiante fuera solamente 3 o 4 días de la semana. Hoy el estudiante sigue viendo clases híbridas, sí, 4 veces a la semana y ve unos cursos a través de la virtualidad. Eso ha llevado a que el profesor se adapte a nuevas metodologías, a nuevas pedagogías, a nuevos estilos de enseñanza y de aprendizaje.
Antes pensábamos que dictar una conferencia tenía que yo ir allá a Japón, hacer una universidad en Japón o en Nueva York. Resulta que hoy a través de estas mediaciones podemos hacer conferencias y nos ven millones de personas en el mundo. Entonces mire cómo esto dejó enseñanzas que tienen que ser incorporadas para hacer mejor lo que hacemos. Yo creo que la educación ha tenido que aprender de las mediaciones virtuales, pero eso requiere también que la sociedad cree condiciones. Y las condiciones tienen que ver con conectividad, que haya mayor conectividad. Esa es una de las cosas fundamentales en la transformación de Colombia en los próximos años. En ese sentido, realmente quiero que vean una cosa, y estamos viendo la educación de manera global, ¿sí? Esto nos permite a nosotros entender una cosa, Federico, que siempre hemos insistido en la hora del té, es que realmente no podemos ver la uña sin ver la mano, ¿sí? Y esto quiere decir que realmente si nosotros tenemos todo un músculo creativo, fortalecido detrás de nosotros, Estado, comunidad y algo muy importante, no solo la comunidad educativa, sino también que la gente que está aprovechando de los profesionales regresen y revisen cómo es que se puede hacer un equipo conjunto, no solo con la universidad, sino conjunto desde la primera infancia hasta la universidad. Nos permite a nosotros vislumbrar que la educación es un proceso vivo y que se vive con toda la comunidad. Entonces, es un ejercicio que nos permite a nosotros crear sinergias que permiten el desarrollo intelectual, no solo del conocimiento, sino cultural de toda la región. Entonces, en ese caso, hacerle un rastreo a cuál fue la deuda que se le tiene a la educación en 50 años es hacer el rastreo para permitirnos nosotros proyectarnos en qué. Proyectarnos en la primera infancia, proyectarnos en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, pero con un sentido lógico de no impartir tampoco las clases de los años 50, sino que también ingresen procesos actualizados de un sentir y de un proceso, un sentipensante para que se desarrolle todo lo administrativo, el conocimiento y haya un equilibrio con las sensaciones que hay en las regiones. Acá, pues, el rector es muy claro con esto, es investiguemos, actuemos y desarrollemos continuamente la región para estarnos evaluando. En ese sentido, señor rector, ¿cuál es la sensación que nos permite a nosotros el crecimiento cultural de las regiones con las universidades, los colegios, los jardines, no dejemos aparte los jardines, ¿sí? Y también esa transición que se da entre el bachillerato y la universidad? Yo quería, antes de que Federico. responda la pregunta, profe, pensarnos también en esta educación como una posibilidad de integración, como usted dijo, y traer una frase de Graham Greene, que decía, mi educación fue perfecta hasta que me la interrumpió el colegio. ¿Cómo hacemos que eso deje de ser verdad de aquí para adelante? Y también, ¿cómo hacemos para que las familias entiendan que la educación no se da en el colegio? Que la educación es un asunto de casa. Sí. Y combinación entre todo. No es que yo lleve al hijo y entre más dinero le ponga entonces al colegio privado me lo educan mejor. No, la educación es un asunto de casa. Y la formación es un asunto complementario en el colegio, donde por supuesto que también hay dinámicas educativas, pero la educación es un asunto que tiene que ver con nosotros como padres de familias. ¿Cómo hacemos para no perder ese norte? Porque a veces la gente pone a los chinos en el colegio y esperan que se los devuelvan maravillosos. Y lo mismo sucede en la universidad. En realidad, allí lo que se hace es acrecentar los problemas que ya traen de casa. Gracias, profe. Mire, Federico y Camilo, usted ha tocado un punto y por supuesto eso me lleva a mí a una reflexión que he hecho en mis columnas dominicales. Yo tengo una columna dominical, llevo 4 años escribiendo cada 8 días sobre muchos temas. Educación, que ha sido el tema que he trabajado en los últimos 20 años de mi ejercicio como profesor universitario. Quiero partir de esta reflexión para aterrizar un poco alrededor de las inquietudes que ustedes formulan o plantean, con las cuales me identifico, coincido. Miren, nosotros en Colombia no hemos podido construir un proyecto de nación, porque la nación no es simplemente un territorio con fronteras o límites, ¿no? Donde viven 50 millones de colombianos. Aquí se ha entendido que esa es la nación.
Eso tiene un contenido más profundo y tiene que ver con la cultura, con la identidad, con el arraigo que una sociedad construye. Colombia tiene una fortaleza y Colombia es un país diverso, es un país plural, en todos los sentidos. La naturaleza nos premió a nosotros. Es un país con una diversidad natural de flora, fauna, etc. Pero humanamente este es un país diverso y plural. Aquí confluyen todos los mestizajes, ¿sí? Y eso en cualquier sociedad hoy, pensado en términos modernos, es una fortaleza. La diversidad es una fortaleza. Pero cuando la diversidad y la pluralidad es una fortaleza, cuando coinciden alrededor de un proyecto común. Y eso es lo que se llama la nación. Colombia no. En Colombia esa diversidad y esa pluralidad ha sido un factor de desencuentro, de luchas intestinas interminables que nos han condenado a siglos de guerra, décadas de guerra, ¿sí? Entonces es contradictorio, es paradójico que esa diversidad y esa pluralidad, que es un factor que enriquece a una sociedad, que le permite a una sociedad definirse a partir de esa diversidad, en Colombia ha sido un factor de desencuentro, ha sido un factor de guerras, hay un factor de violencia, ¿no? Y es allí donde la educación tiene que ser el centro. La educación tiene que permitirle a este país pensarse como nación. La educación tiene que permitir que este país se encuentre, que pueda coincidir en medio de la diferencia. La educación tiene que hacer posible que este país pueda convivir, porque la convivencia significa eso, estar con el otro, aunque el otro sea diferente a mí. Eso es la convivencia. Entonces la educación tiene que hacer posible eso. Pero para que la educación haga posible eso que estoy planteando, la educación tiene que ser el centro, tiene que ser prioridad en el pensamiento de un Estado. Y eso es lo que no ha pasado en la historia de Colombia. No ha pasado, no ha sucedido. La educación ha sido marginal, ha sido excluida, no ha sido el centro. Por eso cuando usted mira la educación, y como lo decía Federico, mire, la educación es el reflejo claro de las desigualdades y las inequidades de este país. En este país, quien accede a una buena educación tiene todas las posibilidades. Quien no accede a una buena educación no tiene ninguna posibilidad. Sí, la UNESCO lo ha dicho. Una buena educación te permite ser competitivo, generar movilidad social. Una mala educación te condena a la pobreza. Lo dijo el informe de la OCDE de hace 6 meses. En Colombia se requieren 12 generaciones para que la gente salga de la pobreza. Para que una familia salga de la pobreza. 12 generaciones. Entonces, cuando uno mira este análisis social, que no me lo estoy inventando, que son los informes, los estudios, los análisis que se han hecho en las últimas décadas, pues muestra que nosotros tenemos un rezago inmenso. Entonces, esa pregunta que ustedes hacen está sintonizada con esto. La educación no es el centro. Entonces, como la educación no es el centro, pues nosotros no hemos podido pensarnos como nación, no hemos podido encontrarnos en medio de nuestras diferencias, y los resultados es un país caótico, un país anárquico, es un país violento, un país de privilegios, un país de exclusiones, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que repensar. Entonces el Estado tiene que pensarse en función de la educación. ¿Qué educación requiere Colombia? Y no puede ser una educación estandarizada, porque ese es un país plural. Es una educación que tiene que tener rasgos y particularidades, que responda a esa diversidad cultural, a esa diversidad étnica que tiene la nación colombiana. Pero aquí no. Y les coloco un ejemplo. Cuando se elabora la prueba Saber 11, la prueba Saber 11 se hace estandarizadamente y se le aplican a un muchacho de Chocó o a un muchacho de Puerto Libertador en Córdoba que apurado logra terminar su secundaria con las condiciones más precarias y se le aplican esa prueba Saber 11 como si fuera un colegio de élite de Bogotá. ¿Qué va a ser el resultado de esa prueba? Mostrar un país inequitativo. Un país inequitativo. ¿Cómo hay que corregir eso? Pues garantizando ese derecho en las mismas condiciones, sea del muchachito del Chocó, del muchachito del Amazonas o de Córdoba, en la vereda más apartada. Eso es pensar la nación. Eso es pensar en un proyecto de nación. Y eso implica que la educación debe ser el centro y a partir de allí pensar este país en sus complejidades, en sus diversidades, en su pluralidad. Es lo que no hemos hecho. Y mientras eso no se entienda, Colombia no se podrá encontrar como una nación. No nos podremos encontrar como una nación. Entonces, la educación no es simplemente escolaridad. La educación no es simplemente la transmisión de unos contenidos.
La educación no es simplemente llenar un aula de clase. La educación debe tener el contenido de un proyecto de nación, que debe ser la construcción colectiva, sobre la base de la diferencia, del reconocimiento de esa diferencia. Y es lo que nosotros como sociedad se ha negado. Y como se ha negado, pues los resultados son lo que nosotros palpamos y vivimos todos los días. Así que creo que esa es la reflexión. Por eso les decía, cuando hablamos de los retos del nuevo gobierno, esto no va a ser fácil. No es fácil los cambios. Los cambios requieren procesos lentos, los cambios deben ser graduales, deben ser sistemáticos, deben ser consensuados, el mayor consenso posible. Pero creo que el cambio de Colombia como sociedad, alrededor de lo que he descrito aquí, requiere, implica que la educación sea el centro sobre el cual gravite, se nuclee, se piense, se jalone y se impulse el desarrollo de la sociedad colombiana como una nación. Muy, muy bello eso que acaba de decir el profesor Jairo. La nación no es frontera, es cultura, identidad. Es ser una sí plural con diversidad compleja. Es suelo de mestizaje, pero solo fortaleza si se vuelve corazón y no con la sin razón de pensar la diferencia, que al fin se vuelve violencia con aquel que no es igual. Diferente no es distinto, es lo mismo de otra forma. Por eso es que una reforma muy urgente se requiere si Petro en realidad quiere transformar este país. Y así pues, como el maíz, si se siembra con paciencia, así también la conciencia al final nos dará frutos. Basta ya de ser tan brutos y de matarnos a diario. Como bien nos dice Jairo, es mejor muy bien pensar en volver la educación este puro corazón y al final volverlo centro. Entonces, un resumen en rimas de lo que nos acaba de decir Jairo, que me pareció profundamente hermoso, y es volvernos esa educación en el centro. Tenemos preguntas de nuestras audiencia, me parece que es el mejor audividencia. Bueno, Zezera Silva, desde o Brasil, grande abraço acá desde Colombia, minha cara María José Yorki, nos pregunta, ¿la educación es un proceso político? ¿Es en la juventud que está más viva la necesidad de cambio en Colombia? Nos preguntan desde Brasil esta pregunta a nivel internacional también. Nos están mirando, ¿no, profe Jairo? Sí. El mundo nos está mirando. Sí, entonces, Federico, sí, es un proceso, pero es un proceso político, pero un proceso político consensuado. Porque cuando, digamos, un ejercicio político no se consensúa con el otro, con los otros, con los diferentes, pues eso se convierte en una imposición. Y eso es típico de las dictaduras o de los regímenes autoritarios. En un sistema democrático moderno se construye sobre el disenso, se construye sobre la diferencia. Y por eso se ejerce el diálogo, se ejerce la deliberación pública con los actores de la sociedad alrededor de un proyecto común. Entonces, claro, la educación siempre va a tener un contenido de poder, es poder. La acción humana es poder. El tema complejo aquí es que lo que hay que clarificar es cómo se ejerce ese poder. Yo puedo ejercer el poder arbitrariamente. Yo puedo ejercer el poder desde la fuerza, desde la violencia, que es lo que ha pasado en la historia de Colombia. Aquí han emergido actores de poder. ¿Y cómo han ejercido el poder? Desde la fuerza, desde la violencia, desde la eliminación del otro, del contradictor, del diferente, del distinto. ¿Sí? Y eso es lo que no podemos seguir repitiendo. Entonces significa ejercer el poder, pero un poder deliberado. ¿Sí? Lo que Habermas llamaría una democracia deliberativa. ¿Sí? Con el otro, con los otros que son diferentes y sobre los cuales podamos entendernos y construir acuerdos que hagan posible pensar un proyecto de nación. Eso es totalmente diferente. Entonces, aquí en Colombia necesitamos eso, necesitamos deliberación pública, porque la deliberación pública lo que permite es, por un lado, fortalecer la democracia, y fortalecer la democracia significa el reconocimiento del otro que es diferente y que el otro tenga el derecho a expresarse y ponernos de acuerdo con el otro. Porque aquí hemos construido una cultura en Colombia, una cultura política premoderna, donde el gran ausente ha sido el diálogo. Y al negar el diálogo, niega la posibilidad del encuentro con el otro que es distinto a ti. Y la imposibilidad de entenderte. Y la posibilidad de construir acuerdos, que es lo que una sociedad requiere y necesita. Acuerdos que transformen. Acuerdos que nos permitan avanzar. Entonces, claro, la educación es poder, pero estamos hablando de un poder consensuado. Un poder construido entre todos. No es un poder monolítico. No es un poder impuesto. ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo. Eso es lo que hicieron los regímenes autoritarios. La educación como un instrumento de poder ideológico alrededor de una sola concepción de sociedad.
Nosotros no. Yo creo que también ha sido un gran error en Colombia, tratar de construir la educación desde la negación de que este es un país plural. Y ahí nos hemos equivocado en todos los sentidos. Sí, este es un país diverso y plural y en consecuencia cualquier proyecto educativo, cualquier modelo educativo que piense la nación tiene que partirlo del reconocimiento de esa diversidad. De lo contrario se va a truncar, de lo contrario va a encontrar grandes barreras y creo que ha sido uno de nuestros grandes errores y uno de los grandes errores que aún tiene la escuela en Colombia. Es pensando desde una visión central, de una visión eurocéntrica o americana y no desde nuestras propias realidades, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos construir la nación. Necesitamos construir un proyecto de nación incluyente donde quepamos todos y es lo que no hemos hecho y la educación es el centro para pensar un proyecto de nación incluyente y participativo. Claro, si no nos hemos pensado el otro, pues tampoco nos podemos pensar el nosotros, porque digamos que no hemos tejido ese puente hacia reconocer a ese que no soy yo como parte de lo que también soy yo, sino que la eliminación sistemática y epistémica del otro se ve absolutamente clara y lo menciona el profesor Jairo con la precarización de las regiones, pero también con la injusticia epistémica, que para decirlo en otros términos es lo que le explicó de la injusticia académica de pedirle a alguien del Chocó que vea 2 veces a la semana lo mismo que una persona acá. Y sobre eso, la pregunta de Yolanda Hermosa, que dice, ¿cómo entender las pruebas educativas como reguladoras del conocimiento? Es decir, creo que esa mirada educativa y comunicativa de que el conocimiento hay que transmitirlo, luego hace que el conocimiento entonces tenga que ser probado y realmente nos pregunta Yolanda desde Choachi, ¿cómo entender esas pruebas educativas? Yo creo que ya el profe Jairo nos dio unas pistas sobre cómo hay que comenzar a repensar esas pruebas, supongo, Camilo. No sé si por allí hay que llevar. Claro que sí, y agreguémosle un poquito más. Abajo hay una pregunta que también nos entra a darle espacio para que también lo pueda compartir con Más Arte y Menos Guerra, que han estado muy pendientes, ¿sí? Desde el Muchas principio. gracias. ¿Cómo entender la educación popular de la mano de la academia? Y retomamos, ¿sí? ¿Cómo entender las pruebas educativas como regulador del conocimiento? Realmente, acá lo que yo llevo es, ¿cómo es que nos repensamos la educación para que sea práctica en las culturas actuales y en las regiones que actualmente están establecidas por la división política? Hacia allá iríamos con un ejercicio muy interesante. No podemos pensarnos la Universidad de Chocó desde quitarle su territorio y territorializarla en la Orinoquía, ¿sí? ¿Cuál es la universidad que tenemos que estar pensando actualmente en las regiones con esta división política? Mire, una universidad que le responda a sus territorios, una educación que le responda a su país, que le responda a las realidades de su país, una educación que nos ayude a transformarnos. Si la educación no me transforma, yo no puedo ser sujeto de transformación. Cuando la educación no me transforma, la educación es fallida. Entonces, la educación tiene un efecto y es transformar al individuo, transformar a la persona. Cuando la persona se transforma, se convierte en sujeto de transformación. Entonces, por eso le digo, la educación no puede ser vista de manera sesgada, de manera aislada. Tiene que ser vista como un conjunto. Por eso yo le hablaba de preescolar, básica, media y universidad. Hay que ser pensada cuál es el modelo educativo que Colombia demanda. ¿Sí? ¿Cuál es ese modelo educativo que Colombia requiere? Sobre su pluralidad y su diversidad, aterrizado a las particularidades. Debe tener aspectos diferenciadores, ¿sí? Por nuestra pluralidad regional, geográfica, étnica. No puede ser un modelo educativo estandarizado. Y cuando hablo de eso, no quiero decir que allá en el Amazonas se dé un modelo educativo y en Córdoba otro, en el Chocó otro, no. Cuando hablo de particularidad es que haya una estándar general de lo que cualquier estudiante o de cualquier persona cuando accede a la educación debe saber. Pero hay otras particularidades que solo responden a los territorios. Por supuesto, aquí hay que entender la educación en ese sentido, como el instrumento que hace posible pensar un país en función de lo que el país requiere y necesita. Por eso también hablé de pertinencia. ¿Sí? No se puede seguir formando en áreas o disciplinas que no tienen que ver nada con las dinámicas productivas o económicas o sociales de los territorios. Eso hay que repensar las ofertas académicas que hacen las universidades, porque eso es un asunto de responsabilidad social. Entonces, repensar esas ofertas educativas
que esas ofertas educativas sean pertinentes a lo que los territorios requieren, lo que el país requiere, lo que el mundo requiere, pero también las condiciones en que se desarrollan esas ofertas educativas, que es lo que uno llama condiciones de calidad. Así que esto es un conjunto, esto no, hay que pensarlo. Creo que el país tiene insumos, por esto requiere un gran diálogo nacional, donde realmente se pueda construir una apuesta, una hoja de ruta en las próximas décadas. Tampoco va a ser un asunto de años. Yo a veces veo a la gente, y eso es entendible, con muchas expectativas, y cree que Petro en 4 años va a cambiar este país, lo va a convertir en Suiza o en Finlandia. Eso no va a ser posible así como la gente lo está pensando. Este país tiene rezagos de décadas que no van a ser fácil transformarse. Pero este país sí se puede pensar, puede construir una hoja de ruta, sí, puede definir una hoja de ruta. Yo creo que eso es importante. Pero yo a veces escucho a la gente, en algunos círculos de opinión, yo digo, es que Petro no es un Superman. Imagínate, ya llegó y en 4 años seguida pues le dio educación a todo el mundo. No. Para algunos es un Superman. Sociales históricas acumuladas. Entonces, esto hay que saberlo hablar. Es decir, hay expectativas, sí, hay grandes expectativas, sí, porque es un pensamiento, es una construcción de un pensamiento social con el cual nos identificamos mucho en Colombia, pero cómo operativizas ese pensamiento, cómo lo formalizas, y eso implica reformas que no se han hecho, que hay que hacerlas, y luego que esas reformas se hagan, cómo se implementan esas reformas y cuáles son los efectos de esa reforma. Entonces, lo que el país a veces no entiende, muchos sectores de opinión, por sus angustias, por sus necesidades, por su precariedad. Entonces dicen, no, es que ya el cambio llegó. Y yo, no, el cambio es un proceso lento, es un proceso gradual. Hay que apoyar ese cambio, hay que contribuir a que ese cambio se haga posible. Sí, por eso hay que rodear a este gobierno, hay que rodear al presidente, hay que rodearlo, hay que apoyarlo, hay que darle ideas, que es lo que nosotros desde el sur estamos haciendo, diciéndole al presidente, vea gobierno, vea ministro, aquí tenemos estas construcciones, si esto es útil, úselo, queremos ser unos actores y jalonar estos cambios. Yo creo que esa debe ser la mentalidad y no entrar en otro tipo de discusiones que diluyen. Esto no es fácil. Este país por primera vez en su historia de 200 años de vida republicana tiene un gobierno alternativo, por primera vez en la historia. Yo sé que eso genera unas grandes expectativas, pero aquí hay que razonar y aquí hay que estar aterrizado y no vamos a cambiar esto, pero sí creo que podemos hacer avances importantes y ahí hay que contribuir a que esos avances se den, por lo menos nuestra generación. Y por lo menos nuestra generación tiene que aquí actuar con un sentimiento y con un sentido solidario de hacer posible para que las generaciones que vengan encuentren un país en mejores condiciones a como nosotros lo hemos vivido. Hay que estar con los ojos en el cielo y los pies en el suelo. Así es. Sí. Hay una cosa que realmente, y ya se nos fue la hora, señor rector, muchísimas gracias. Sí, quiero que realmente nos haga un comentario rápido, ¿sí?, de cómo apropiar los resultados de la Comisión de la Verdad, especialmente porque ustedes el 10 de agosto recibieron de Francisco de la Rúa, el padre, recibieron los resultados de manera simbólica, se los entregaron a SCUN, se los entregaron a las universidades públicas, o sea, un ejercicio muy interesante. ¿Cómo entender estos resultados para pensarnos esa universidad que usted ha planteado, señor Jaime? Mire, Camilo y Federico, nosotros desde el SUE tenemos un comité asesor que es la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE. Nosotros hemos sido un actor muy importante en los últimos años en Colombia, en todo este acompañamiento de lo que fue el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC. Ahí estuvo el SUE con su Mesa de Gobernabilidad y Paz. Hemos recorrido la región y fuimos un actor que acompañó a la Comisión de la Verdad, al padre Vicente de Lerú. El SUE ha estado allí, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ustedes saben que las universidades públicas, muchas, fueron víctimas de este conflicto. En el caso de la Universidad de Córdoba es sujeto de reparación colectiva. Creo que es el único caso en el mundo, en Occidente, donde una universidad pública es declarada por el Estado colombiano sujeto de reparación colectiva, donde el Estado colombiano pidió perdón a esa comunidad universitaria por los crímenes que ahí se cometieron durante el marco de un conflicto por un actor armado ilegal. ¿Sí? Entonces, nosotros recibimos esto, creo que el país lo necesita. Y sobre eso yo he hecho algunas reflexiones. Yo he dicho verdad sin olvido. Necesitamos la verdad, ¿sí? Pero la verdad, ¿con qué objetivo? La verdad sin olvido para que aquí se coloque un límite de lo que una sociedad no puede volver a hacer. Yo creo que el ejemplo más emblemático de esto lo tenemos en Alemania, después del Holocausto judío. Después del Holocausto judío, el país más odiado en el mundo eran los alemanes.
y se generalizó, pensaron que todos los alemanes habían sido genocidas. Y esta sociedad no borró la verdad, la reconstruyó. Y hoy le dice a sus nuevas generaciones, esta barbarie y esta irracionalidad la cometió una generación y esto no se puede volver a cometer. Ese es el efecto de la verdad. La verdad nos pone un límite, ¿sí? Pero una verdad cuando se asume con conciencia, cuando se asume sin olvido, es lo que permite reencontrarnos y reconciliarnos. Yo creo que el país tiene que avanzar hacia allá. Sí, yo sé que aquí hay heridas abiertas, heridas sin cicatrizar, dolores que están latentes, ¿sí? De una sociedad que se desangró. Y lo que reconstruye la Comisión de la Verdad es esa verdad, dicha por sus actores, víctimas y victimarios, se encuentran y confiesan la verdad. Yo creo que aquí hay un mensaje a las nuevas generaciones colombianas, de que esa verdad debe llevarnos a una conciencia colectiva, de no olvidar, pero ese no olvidar debe ser un límite moral, un límite ético de lo que una sociedad no puede volver a hacer. Sí, claro. Eso es lo que, y esto tiene que generar pedagogía, esto tiene que conocerlo la sociedad colombiana por una razón. Mire, ¿sabe con quién más trabajaron los alemanes después del Holocausto judío? Con los jóvenes. Porque el problema de la juventud es que es una juventud dispersa, es una juventud sin memoria. Y eso es lo que puede hacer daño. Entonces, aquí hay que trabajar este informe, llevarlo a todos los escenarios educativos, dialogarlo, que la sociedad se apropie de él. Yo creo que el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, no para censurar, no para dañar a nadie, sino para que esta verdad se conozca y genere esa conciencia colectiva para que estos actos no se vuelvan a repetir, porque esto es una ofensa a la humanidad, es una ofensa a la dignidad humana, y en consecuencia eso tiene que restaurarse. Se restaura con verdad, sin olvidar y con una conciencia colectiva. Bellísimo, profe Jairo, tenemos un problema gigante y Camilo me lo había advertido. Me dijo, el profesor Jairo es maravilloso y se extiende la palabra y la abuela con el típico relato de la costa viva del aire, fantástico, de este juglar antiguo, pero el asunto es tan serio que, digamos, ya nos llegó un comentario de Reinaldo Jaramillo que me parece interesante ponerlo, y es que es paso más provechoso. Quedan muchos temas en el tintero, una segunda parte. Yo creo, profe, que es la primera vez que vamos a pedir una segunda parte, no sé cuándo. No, y la podemos hacer, Federico, segunda sobre parte el informe de la Comisión de la Verdad. Yo he estado escribiendo sobre eso, he hecho 2 columnas, 3, 4 columnas sobre eso. Hice una columna alrededor de Fratelli Tutti, que es la encíclica del Papa Francisco, precisamente donde ahí habla de esto. El domingo sale la otra publicación, que es Verdad sin Olvido, que es otra publicación. Entonces, por supuesto, el tema de la Comisión de la Verdad, ese informe creo que amerita la mayor pedagogía posible. ¿Nos acepta la invitación entonces para una segunda parte? Cuando concertemos un espacio y hablemos exclusivamente de ese informe y lo que pasó en las universidades. Total. Porque lo que pasó en las universidades tiene un capítulo especial que yo voy a reflexionarlo. Y es que, miren, lo más sagrado en una sociedad son sus intelectuales y sus pensadores. Cuando se atentó con las universidades, lo que quiso ese proyecto de la barbarie fue negar el pensamiento, matar el pensamiento, y no lo lograron. Eso significó el exterminio que hubo en muchas de las universidades públicas del país. Cuando se metieron con la clase intelectual, con los pensadores, es precisamente llevar a una sociedad al más puro oscurantismo, y no lo pudieron hacer. Fracasó ese proyecto. Entonces yo creo que ese tema de las universidades como víctimas del conflicto creo que merece un capítulo especial. Yolanda Hermosa nos dice, muchas gracias Federico, Camilo y Rector Jairo. Nos dan esperanza desde estos análisis. Petro no es un Superman, pero nos está proponiendo unos supercambios, nos dice Yolanda Hermosa. Podemos decir que hermosa Yolanda, por tu comentario. Damos desde ya una primicia, vamos a tener una segunda parte con el señor Rector Jairo Torres para hablar de específicamente este informe de la Comisión de la Verdad a nivel de cómo integrarlo. En ese, la escuela abraza la verdad que propuso el ministro Alejandro Gaviria, pero más bien la educación abraza la verdad. Así es. ¿Y cómo damos ese abrazo a partir de lo que nos dice el profe Jairo con respecto a este olvido, memoria, recuperación, mirada? ¿Cómo permitimos que lo que pasó no se nos olvide? ¿Cómo permitimos hacer un punto de cierre? ¿Cómo permitimos a partir de aquí poder realmente decir que vamos a pasar una página, pero cerrándola bien, entendiéndola, como en otros países, por ejemplo Argentina, con el arte, con la poesía, Chile, con la mirada, con una posibilidad España, de reencontrarnos en un nosotros que se nos ha escapado desde hace 400, 500 años. Entonces estamos ante una oportunidad muy importante. Tenemos una segunda con el profe Jairo,
yo me despido diciéndoles que ha sido para mí un gran honor y que vuelvo a charlarme con el profe Jairo y con todos ustedes. Gracias por su participación. Y pues Camilo, profe Jairo, para que también nos despidamos de nuestro auditorio y nos vemos en una segunda parte. Claro que sí, realmente le agradecemos a Oriente Estéreo, que está siempre conectado en el Oriente de Cali. A todo el equipo de Oriente, muchas gracias. A Camaxagua Estéreo en San Juan de Aramameta, muchísimas gracias. Comentarios muy llevados a la regionalización. Muchas gracias desde Camaxagua. También La Máxima estuvo conectada. Muchas gracias al equipo de La Máxima. Diana, Germán, Oscar, ustedes siempre conectados. Sabemos que ya quedaron desconectados porque inmediatamente ustedes se desconectan, pero también les mandamos un saludo muy grande al norte de Colombia, al Conejo Estéreo en el Conejo La Guajira. Muchas gracias. Estas emisoras siempre ahí, firmes, conectadas y llevando a la hora del té. A la hora del té les damos un abrazo grandísimo. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, Federico Sanri, un poeta, abogado, periodista y un buen amigo, y Camilo Acosta se despide. Hasta luego. Chao, un abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo.